Bueno, quisiera saludarles a los hermanos, hermanas y amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos para todos. Espero que todos se encuentren bien. Y estoy aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Y quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje de salvación y presentar al Señor Jesucristo y hablarle del Dios del cielo y comunicarle la verdad de su condición a usted, amigo o amiga que no es salvo delante de Dios, y también la palabra de Dios que nos pueda ayudar a nosotros, porque también la palabra de Dios corta para todos lados, como dice en la Escritura, que es una espada de doble filo. Así es la Escritura. Y también a nosotros nos corrige, ya los que somos salvos, también la Escritura nos corrige cuando predicamos el mensaje del Evangelio, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye y nos ayuda a seguir en este camino en obediencia al Dios vivo que está en los cielos, pero obedecemos por medio de la persona del Señor Jesucristo, porque el Padre nos ve a todos los salvados en la persona del Señor Jesucristo. Él fue el único que cita las Escrituras que el Padre se complacía de él. Él le obedeció hasta muerte en cruz. Esto no lo he leído yo en más ningún lado de las Escrituras. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. En las Escrituras aparece el justo Los, Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos a David, que era su corazón conforme al de Dios. Era que le obedecía, no es que no era pecado, no pecaba, porque él tuvo fallas, igual que los otros. Vemos a Jonás y a todos esos creyentes que nos sirven de ejemplo en el Antiguo Testamento, en esta dispensación de la gracia. Pero el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado su carácter, ni su palabra ha cambiado. El Nuevo Testamento está el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. No hay duda de esto. A los que estudian la palabra de Dios, yo la estudio. Yo nunca tuve conocimiento de las Escrituras. He adquirido un poquito de algo de parte del Señor y de las enseñanzas que uno recibe en las congregaciones. Y con la ayuda del Señor quiero compartir algo de la palabra de Dios para que usted, amigo, amiga, que no es salvo, sea advertido, y nosotros también sea advertido para vivir una vida santa aquí en la tierra, conforme a lo que Dios nos comunica en su palabra. Quisiera cantar 2 estrofas en el himno número 52, solo la primera y segunda estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. En la ciudad de Dios no cabe el pecador. Puro es su brillo, sin mancha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Como dice el himnólogo en la segunda estrofa, perdona mi maldad. Ahí es que tú tienes que llegar. Ojalá tú sientas el peso de tu pecado en el corazón y puedas decirle al Señor: soy pobre pecador, lava mis culpas
lava mis culpas, bendito Salvador. Yo un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, no soportaba mi carga de pecado. Había una tristeza inmensa en mi corazón porque no era salvo. Y esa noche, a las 11 de la noche, me arrodillé y le clamé al Señor que perdonara a este indigno pecador. Y Él escuchó mi ruego que yo le hice, le clamé. Y Él me escuchó y al instante, al momento, recibí la salvación de mi alma. Y así lo puedes hacer tú. Esto le pasa, esta experiencia la vivió uno de los malhechores que fue crucificado al lado del Señor. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Hoy mismo, ese mismo día, fui hecho ciudadano del cielo y fui unido a la Iglesia Universal porque fui sellado con el Espíritu Santo. Y así puede ser tú. Y después tú mismo vas a tener seguridad de tu salvación. Pero quisiera leerte unas escrituras para que puedas ser ayudado por el Dios del cielo, porque la escritura dice que no depende de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios es el que te va a hacer entender tu condición delante de Dios, pero tú tienes que obedecer, porque si no vas a estar en lo mismo. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 27. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. El alma que le busca. Ojalá tú tengas este deseo en tu corazón de buscar al Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Un Dios compasivo, amoroso, que quiere salvarte. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Voy a volver a repetir. Laméntese el hombre de su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Te he leído unas escrituras y el Señor se estaba dirigiendo a la nación de Israel, a Judá, una de las tribus, pero ellos estaban en desobediencia, ¿verdad? El libro de Lamentaciones quiere decir, él tiene un significado y cada uno de los nombres de estos libros tienen un significado, y este libro lo que quiere decir clamores fuertes, o sea, humillación, y lo que quiere decir el libro de Lamentaciones, clamores fuertes. Este libro de Lamentaciones no se sabe quién lo escribió, pero dicen que fue Jeremías. Si nos vamos, este libro concuerda con el libro de este Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, el que está antes, y podemos notar que Jeremías, si leemos el versículo 48, donde acabo de leer, entre ríos de agua echaban mis ojos por el quebrantamiento
de la hija de mi pueblo. Pero esta Judá estaban en pecado. Y por eso es que Jeremías se había entristecido y se había humillado. Y vemos que este pueblo, por ejemplo, Jeremías en capítulo 7, versículo 30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Estaban en desobediencia y entonces, pero Dios tenía misericordia de Judá. Entonces vemos aquí lo que escribió Jeremías en el libro de Lamentaciones. Siempre Dios advierte al pecador, advirtió a Judá para que se arrepintieran, y vemos el lamento de Jeremías en este versículo 48 del capítulo 3. Aquí no aparece en el libro de Lamentaciones el nombre de Jeremías, pero fue él, porque lo podemos ver en el libro de Jeremías, y lo podemos ver aquí en este libro de Lamentaciones, y estaba hablando del castigo de la rebelión de Judá. Entonces vemos que por la misericordia de Jehová no habían sido consumidos, porque no descayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, grande en fidelidad. Bueno es a Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. ¿Qué quiero decir con esto? La nación de Israel alcanzó mucho juicio por su desobediencia. Ahora quiero aplicarla en estos tiempos presentes, porque tal vez, amigo o amiga que no eres salvo, no has visto la mano de Dios con juicios como lo hacía en estos tiempos, pero llegarán el tiempo cuando Dios saque a su pueblo de aquí, y van a venir juicios sobre esta tierra, y si tú quedas vivo sobre esta tierra, te van a alcanzar los juicios de Dios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Y el otro problema es que si mueres en tus pecados, tu alma va al lugar de condenación eterna para experimentar la eternidad de perdición, a donde es el lloro y el crujir de dientes, a donde tu conciencia te va a acusar por toda la eternidad, para el día del gran trono blanco ser sacado de ahí y ser juzgado delante de Dios conforme a lo que está escrito aquí en la palabra, y lo que tú desechaste de la salvación y desobedeciste, y si sigues viviendo aquí en tus delitos y pecados, puedes acarrearte la muerte y ir a la condenación eterna. Pero como le dice Jeremías aquí, ¿por qué el hombre viviente por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Hay personas que sienten el pecado en su corazón, sienten tristeza por el pecado, pero hay muchos que todavía siguen y no han buscado la solución para solucionar el problema de su pecado. El Dios del cielo no desecha para siempre. Él tiene compasión de las personas, se compadece según la multitud de sus misericordias, porque el Señor no desecha para siempre, como lo dice aquí mismo en la Escritura. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Esto es lo que quería Jeremías con la nación de Judá, y eso es lo que quiere Dios ahorita en la actualidad, en este tiempo presente, amigo, que tú escudriñes tu corazón y que puedas entender que vas a espaldas de Dios. Hay personas, como te estoy diciendo, sienten la tristeza en su corazón, porque el ser humano en realidad tiene un vacío en el corazón si no tiene a Cristo en su corazón y no tiene la salvación de su alma. Por eso nosotros esperamos en silencio la salvación
de Jehová. Nosotros esperamos al Señor, porque en el mismo salmo, un salmo dice, el Salmo 48 y el último versículo 14, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nosotros los salvados tenemos una esperanza que vamos para el cielo. Bueno es esperar en Jehová, la salvación de Jehová. Ya nosotros alcanzamos la misericordia de Dios y lo que esperamos es que nuestra salvación sea completada, sea por la vida de la muerte o el arrebatamiento. Nosotros no morimos, dormimos. Entonces el hombre tiene que lamentarse de su pecado. Eso fue lo que llegamos nosotros. El pecado a nosotros, antes de ser salvos, nos causó tristeza. Y aún salvados, cuando faltamos, nuestra falta nos causa tristeza en el corazón. Y hasta que no llegamos al Señor reconociéndolo en lo que hemos fallado, esa tristeza permanece en el corazón, pero somos salvos. Pero la tristeza de usted es porque usted todavía no es salvo, porque tiene un vacío en el corazón que lo tiene que llenar, es Cristo. Entonces manda a escudriñar los caminos y volvamos a Jehová. El Señor tuvo comunión con Adán y Eva. Ellos rompieron esa comunión. Ahora Él quiere volver a restablecer la comunión con el hombre por medio de la persona del Señor Jesucristo, con el hombre y con la mujer, porque está enemistado con Dios a causa del pecado. Entonces vemos aquí a Jeremías humillado, y eso es lo que el Señor está esperando de usted, que sea un corazón sincero y que entienda que va a espaldas de Dios y que sus caminos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Por medio de quién? Por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, le puede alcanzar los juicios de Dios, y esta nación les alcanzó por su desobediencia. En el libro de Juan dice que escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo el mundo tiene conocimiento de Dios. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos en el mismo Evangelio de Juan que dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Obedece al Dios del cielo y cree en el mismo Dios. Como el mismo Señor dijo, creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se lo dijo el Señor a los discípulos, pero él mismo dice aquí que el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, y él dijo, se presentó, yo soy la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día del gran trono blanco. Le puede juzgar esta misma palabra que usted ha escuchado por tiempo, y las advertencias, así como Dios utilizó a aquellos profetas y que les llevó el mensaje a Judá y a toda la nación de Israel, y ellos desobedecieron y fueron los juicios de Dios, y los que obedecieron fueron librados del juicio de Dios.
¿En qué situación estás tú, amigo? Ojalá tú te puedas humillar delante de Dios, que puedas reconocer que estás perdido, que estás a espalda de las leyes divinas de Dios y que Dios, su misericordia, son nuevas cada mañana, como dice en el libro de Lamentaciones. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y que todos los días que Él te da aquí en la tierra es porque Él tiene misericordia de ti, lo dice aquí, y también lo dice en el libro de los Romanos, que Él tiene paciencia para con el pecador y está esperando que todos procedan al arrepentimiento, se humillen y crean en el Señor Jesucristo, a quien el Padre le dio toda autoridad. Pero si tú sigues rechazando, estás amontonando para ti ira para el día de la ira. Humíllate, amigo. Reconoce que eres un pecador perdido delante de Dios. Así como se humilló Jeremías, podemos ver también la humillación de David cuando pecó. Contra ti he pecado. Y vemos muchos creyentes a través de las escrituras que se humillaron, reconocieron que estaban perdidos, como uno de los malhechores que reconoció su parte de culpa y que él merecía estar en ese momento ahí, pero el Señor lo salvó, fue por pura misericordia, es por pura gracia, no es porque tú hagas esfuerzos, hagas buenas obras ni nada de esto, porque ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley ni por lo que haga, sino alcanza misericordia y salvación cuando obedece, se humilla, se hace como niño y llega a la persona del Señor Jesucristo humillado, reconociendo su bajeza espiritual y le pone la fe y la confianza en Él. Tal como usted llega a Él y Él perdonará todos sus pecados y su corazón vendrá a ser blanco como la nieve. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo. Él está vivo, Él fue crucificado, sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y ascendió a los cielos. Ninguno de nosotros podemos salvarte. El que te puede salvar es el Señor Jesucristo, el que vive, el que está a la diestra del Dios Padre, en el lugar que Él se merece. Él está esperando con paciencia que tú creas lo que Dios dice en su palabra y que obedezcas la fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor te pueda ayudar.